Amigos, les damos una cordial bienvenida a una nueva temporada de Fútbol como en Casa. Comenzó el campeonato nacional y Universidad Católica no logró abrochar un triunfo frente a Iquique en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Conoceremos las causas de este resultado, junto a la pizarra de Fútbol como en Casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo alineó la UC en este partido? Hola César, en este primer partido del Campeonato de Clausura 2016, la UC formó con Christopher Toselli, lateral derecho con Stefano Mañasco, Cristian Álvarez, el capitán cruzado, Germán Lanaro y Fernando Cordero como lateral izquierdo. En el sector del mediocampo tuvimos a César Fuentes y la inclusión tal vez sorpresiva del juvenil Jaime Carreño desde el primer minuto. Delante de ellos, el titular como volante de creación, a diferencia de la recta final del torneo pasado, fue Diego Rojas en desmedro de Carlos Espinosa. Volante por derecha, tuvimos la participación de Cristian Bravo y por el sector izquierdo, Jason Vargas se ubicó en esa franja para dejar solo como centro delantero en este esquema de Mario Salas a Nicolás Castillo en su retorno a San Carlos de Apoquindo. Matías, ¿cuál es tu evaluación de cada jugador cruzado? Bueno, la evaluación partámosla por el arco. Primero que nada, Christopher Toselli tuvo un primer tiempo bastante tranquilo, ya que Deportes Iquique le costó bastante hacer pie en San Carlos de Apoquindo. Y si bien Católica controló la posesión del balón durante el primer tiempo, no fue un equipo claro al momento de profundizar y llegar con ocasiones concretas al arco defendido por Rodrigo Naranjo. Por su parte, Deportes Iquique, como lo hablábamos recién, fue un equipo que se dedicó más a contener que salir a proponer en la cancha de la Universidad Católica, y en ese sentido, tan solo Manuel Villalobos, a muchos metros del arco defendido por Christopher Toselli, recién empezó a elaborar peligro. Por eso decimos que para el arquero cruzado, la primera etapa fue bastante tranquila. A diferencia del segundo tiempo, que luego del gol de Villalobos a 20 minutos del final del partido, prendió un poco el partido, Católica salió a buscar, le dejó espacios en la saga, pero sobre todo en el mediocampo de Deportes Iquique, y eso significó que Toselli comenzara a tener más trabajo en los contraataques liderados, como ya decíamos, por Manuel Villalobos. En el sentido, tuvo unas atajadas importantes, algunos centros que cortó y algunos achiques de consideración que permitieron que Católica consiguiera un punto en su estadio en vez de quedarse con la derrota. Lateral derecho, Stefano Mañasco, también tuvo un primer tiempo de forma muy distinta al segundo. ¿Por qué? Porque en el primero hablamos que Católica tuvo poca claridad y en ese sentido se demostró una vez más que Cristian Bravo no es la pareja ideal para que Stefano Mañasco despliegue todo su potencial ofensivo por la franja derecha de Católica. Por algo ingresó José Pedro Fuenzalida durante el segundo tiempo y efectivamente el refuerzo cruzado permitió que Stefano Mañasco llegara con mucha mayor claridad a la zona de ataque en la defensa de Deportes Iquique. En el plano defensivo tuvo bastante trabajo Stefano Mañasco, tuvo que defender mucho su sector y en ese sentido creo que también aprobó la tarea el lateral formado en la Universidad Católica. Vamos a la saga. Cristian Álvarez, el capitán cruzado, también tuvo un partido sumamente complicado, al igual que Germán Lanaro, principalmente por la movilidad de Manuel Villalobos, que muchas veces sacaba a la defensa cruzada de su posición, los tiraba hacia una orilla y permitía el ingreso paulatino de los volantes de Deportes Iquique que llegaban a apoyar desde atrás, sobre todo en el segundo tiempo cuando decíamos que Católica dejó muchos espacios acá en su zona media, gracias una vez más a los cambios que generalmente realiza Mario Salas, que es lo que vamos a hablar a continuación. Germán Lanaro, los mismos problemas que Cristian Álvarez, pero aún así, a diferencia de los últimos partidos del campeonato anterior, se vio un poco más claro en la salida y aportó para que Jaime Carreño y César Fuentes pudieran sacar el balón limpio desde atrás. Fernando Cordero, el lateral cruzado por el sector izquierdo, tuvo un partido bastante bueno, tal vez de lo mejor de Universidad Católica. Mucho trabajo también por su saga. Debió defender varias ocasiones debido a que, a diferencia del sector derecho donde Bravo y Mañasco se dedican a defender esa zona, Jason Vargas, que es un jugador que tiende a centralizarse cuando Católica posee el balón, deja a Fernando Cordero con una responsabilidad muy grande de cubrir muchos metros por la franja izquierda, situación que vemos que en este campeonato sigue siendo una zona de desequilibrio en la Universidad Católica. En ese sentido, fue bastante rescatable la labor del Chiqui, que logró cerrar su orilla, evitó el peligro por Deportes Iquique y en más de alguna ocasión logró atacar por su franja izquierda y llegar a sacar centros de bastante peligro al área de Deportes Iquique. Buen partido de Fernando Cordero, ratificando un poco lo que venía haciendo a finales del campeonato pasado. Vamos al sector medio.
Contábamos que Jaime Carreño tuvo su primer partido como titular en este campeonato, cumpliendo con la regla del jugador juvenil que exige el torneo, al igual que Jason Vargas en cancha, y en ese sentido le aportó bastante movilidad a la zona liderada también por César Fuentes. ¿Por qué? Porque el jugador que venía siendo titular antes en esta zona, como Marco Medel, definitivamente es un jugador que lo que menos tiene es movilidad y hace muy predecible y muy lenta la salida de Católica cuando recupera el balón en su propia mitad de cancha. En ese sentido, Carlos Lobos aportó más vértigo, más conducción y fue un buen acompañamiento, me parece, para que Diego Rojas estuviera con menos marca y pudiera elaborar mejores situaciones de peligro para Católica. César Fuentes, lamentablemente, y lo podemos decir en esta primera fecha de campeonato, es un jugador que ante la salida de Tomás Costa y la compañía como de jugadores como Jaime Carreño con muy poca experiencia en primera división o como Marco Medel que ingresó en el segundo tiempo, definitivamente en el plantel actual de Universidad Católica no tiene un compañero que sea referente de marca para nadie. Y en ese sentido César Fuentes se desgastó tal vez de forma injustificada o innecesaria, corriendo muchos metros en zona circular por el medio campo y recuperando pocos balones. El buen pie del medio campo de Iquique permitió que muchas veces los jugadores nortinos pudieran crear acciones con bastante paciencia, esperaban la subida de sus laterales y en ese sentido César Fuentes nunca fue un jugador que pudiera gravitar en la zona media de Universidad Católica sin balón. Con balón dijimos que lo hizo bastante bien con Jaime Carreño y con Diego Rojas, pero sin balón Católica va a tener muchos problemas en esta mitad de cancha y sobre todo en los segundos tiempos cuando Mario Salas, si sigue haciendo lo que hizo hoy día, de llegar a sumar 3 y hasta 4 delanteros, sacrificando la zona media, ahí es donde van a estar los problemas de Universidad Católica, como sucedió muchas veces el torneo pasado. Vamos a la orilla. Cristian Bravo, en lo suyo, poco y nada. Comenzó un campeonato nuevamente bastante irregular, con muy poca participación por su franja. Hablamos que Estefano Mañasco recién cuando entró fue en salida, logró encontrar realmente los espacios y la profundidad que necesitaba Católica para llegar al arco de Iquique. Cristian Bravo, ya sea pegado a la orilla o centralizándose en más de alguna ocasión cuando pasaba Mañasco por su espalda, definitivamente no fue un jugador que aporte y va a quedar probablemente relegado durante este campeonato por Fuensalida en la banda. Sector izquierdo, tenemos a Jason Vargas. Hablamos del desequilibrio que tiene la franja izquierda de Universidad Católica. Jason, desde su formación y desde el barrio, es y será un centro delantero o un media punta y no un jugador que juegue por la franja. No la siente, no realiza las funciones que realizan habitualmente los jugadores que juegan por la franja izquierda, que es o llegar a sacar un centro en la línea de fondo, o centrar desde más atrás, o rematar con la pierna cambiada, o habilitar, probar con pases en profundidad, no lo hace. Simplemente es un jugador que cuando en la jugada de peligro comienza por el sector derecho, poco a poco se va centralizando, va permitiendo que Castillo vaya a apoyar a su orilla, y él termina siendo el 9 de Católica. Pero al momento de defender o de generar desequilibrio o superioridad numérica por la franja contra el lateral que le corresponde, es un jugador que no aporta. Católica perdió a Marc González, perdió a Alfonso Parot, dos especialistas por esta zona y no los ha reemplazado con nadie. Pega para el Tati y pega para Mario Salas para este campeonato. De hecho, Matías, cuando Católica cambia es como que él fuera un jugador distinto cuando juega delantero. Así es, efectivamente es muy distinto y es un jugador que produce bastante desequilibrio en la zona defensiva del cuadro rival, pero cuando hablamos de responsabilidades, sobre todo sin balón, es un jugador que definitivamente es poco y nada lo que aporta y hablamos que se le carga también la mano a Fernando Cordero porque generalmente son uno o dos los rivales que lo encaran por su zona, lo cual necesita de un esfuerzo mayor del ex Unión Española. Vamos con Diego Rojas, el pequeño volante cruzado. Tuvo bastante movilidad el día de hoy, tanto en el primer tiempo como en el segundo. El primer tiempo encontró ese equipo bastante plano, bastante opaco, sin pocas variantes, y lo que más tuvo que hacer fue distribuir balones, más que lograr profundizar y habilitar en ventaja a Nicolás Castillo o a los dos punteros que eran Cristian Bravo y Jason Vargas en el primer tiempo. En el segundo, hasta que fue reemplazado, siguió en la misma tónica, tratando de buscar con remates de distancia también, que lo hizo bastante bien y estuvo a punto de anotar un gol, pero Rodrigo Naranjo tuvo una faena extraordinaria una vez más en San Carlos de Apoquindo y en general creo que lo que le estuvo faltando más a Diego Rojas fue atreverse. Muchas veces cuando uno siente el rumor de la carería, como se dice, cuando la gente le dice pégale, pégale, y hacía una de más y retardaba la jugada y prefería tocar con un compañero, creo que le está faltando un poco más de atrevimiento a Diego Rojas para afirmarse y quedarse para siempre con la camiseta de titular
del 10 de Católica. Se notó mucho en el primer tiempo, hubo jugadas que se notaba que él tenía que disparar. Y no lo hacía, efectivamente. Y por último, vamos con Nicolás Castillo. En su retorno a San Carlos de Apoquindo, recordemos que Mario Salas lo conoce hace bastante tiempo, de la antigua selección sub-20 que fue a jugar el Mundial de Turquía. Nuevamente se reencuentra con Mario Salas. Mario le da la confianza para partir de titular en la primera fecha, siendo que no lleva ni siquiera 2 semanas entrenando con Católica, y relegó a la banca, por ejemplo, a David Llanos, que ya suma un año en la institución cruzada. Bastante curioso, es probable que Llanos quede relegado bastante atrás en esta temporada, considerando que en algún momento se va a recuperar Roberto Gutiérrez y va a volver a la cancha, y siempre ha sido opción él por sobre David Llanos. Así que creo que va a tener un semestre con bastante poca participación el ex Huachipato. Volvamos con Nicolás Castillo. Bastante poco lo que mostró durante el primer tiempo, muy complicado con los dos centrales, sobre todo con las anticipaciones de Mauricio Centeno, ex jugador cruzado y compañero de Nicolás Castillo, que le ganó todos los duelos al joven canterano de Universidad Católica. En ese sentido, prácticamente no tuvo remates al arco, y en el segundo tiempo Nicolás Castillo, con la compañía de nuevos jugadores que aportaron nuevas variantes en Universidad Católica, se vio un poco más incisivo y más peligroso, sobre todo cuando Jason Vargas pasó a acercarse más a la zona de delanteros y quedó por el sector izquierdo Marco Medel cargado con Cristian Bravo, y por el sector derecho con José Pedro Fuenzalida. Tiene mucho más que demostrar Nicolás Castillo. Sabemos sus condiciones, es un jugador potente, con muy buen disparo y con muy buen juego aéreo, pero si no aporta con movilidad y con generarse sus propias ocasiones en el centro del área rival, en este esquema que es el único jugador responsable de finiquitar las jugadas, Católica va a tener problemas. Recordemos que Llanos tampoco es un jugador, como dijimos en el campeonato pasado, que le va a dar un título a Católica por sí solo, y Roberto Gutiérrez se va a perder por la lesión en el hombro al menos la mitad del campeonato. Por eso reiteramos, si Nicolás Castillo no logra encontrar las variantes con sus compañeros para generar realmente peligro en el arco rival, Católica va a tener problemas durante este semestre. Matías, ¿cuáles fueron las claves de este partido? Las principales claves tácticas de este partido entre Católica y Deportes Iquique fueron dos. Primero que nada, lo que hablábamos de que Universidad Católica, tanto en los jugadores que participaron hoy día en esta primera fecha del campeonato, como en el resto del plantel, que tienen de entre 25 y 30 jugadores, no tiene en el sector medio del campo líderes naturales para esta posición, ya sea en la posición de mediocampo de contención o de creación. Recordemos que tuvimos ya confirmados los abandonos de Tomás Costa. Por el sector izquierdo también tenemos eliminadas las opciones de Alfonso Parot y de Mar González, y también ya no existe la opción de Pablo Álvarez como lateral derecho, entre otros jugadores cruzados. ¿Qué significa eso? Que Católica ha ido sumando canteranos sin experiencia al primer equipo, pero no se ha reforzado con jugadores de categoría para supuestamente poder pelear de forma concreta por los objetivos que tiene cada año, que no es otro que ser campeón. Solo Fuenzalida y solo Nicolás Castillo son los jugadores que ha sumado Católica luego de perder a 7-8 jugadores profesionales. Solo le queda por reglamento un jugador para suplir, y creo que donde más carece Católica de un líder es en este momento en el mediocampo de contención. Marco Medel, uno de los refuerzos que trajo Mario Salas hace un semestre, definitivamente no es opción y ya comenzó este campeonato en la banca. Cristian Bravo mostró poco y nada durante todo el tiempo que lleva en Lucé, y hoy día no fue lo contrario. Y por otro lado, Carlos Espinosa es un jugador que hemos dicho que roza lo amateur, por lo cual claramente no es una opción para sacar de la titularidad a Diego Rojas. Donde Católica necesita un jugador y le quedan 3 semanas para contratarlo, es en el medio campo de contención, porque es aquí donde Católica necesita empezar a prevalecer, cosa que le costó el campeonato anterior y que ya demostró falencias en esta primera jornada. La segunda gran clave de este partido entre Católica y Deportes Iquique creo que pasó por la presencia de Nicolás Castillo, de Jason Vargas y de David Llanos en la delantera de Universidad Católica, acompañados más encima por Cristian Bravo y por José Pedro Fuenzalida. Parecía, como muy bien recordando los pasados de Mario Salas, un partido de rugby más que un partido de fútbol. 5 delanteros chocando en línea, sin ningún jugador que viniera por las espaldas de ellos, más que Marco Medel, que es un jugador que decimos que no tiene precisamente mucha garra, ni mucho despliegue, ni mucha movilidad para ir a buscar balones y repartirlos con criterio. Efectivamente, Católica lo que terminó haciendo en los últimos minutos, tanto cuando iba ganando, sobre todo cuando Iquique logró la igualdad, fue chocar contra la línea de defensores iquiqueños. 4 defensores y 4 volantes que estuvieron en línea, taponeando todas las posibles
e incrustaciones de balones que podía realizar Católica terminaron justificando este empate en San Carlos de Apoquindo. Si Mario Salas no consigue el equilibrio pronto de su equipo, le va a significar perder más puntos, que en un campeonato tan corto como el chileno, una vez más a Católica le pueden terminar costando a final de campeonato. Matías, ¿qué te parecieron los refuerzos de la UC? Pensando especialmente que Nicolás Castillo y el Chapita Fuenzalía no tuvieron pasos muy exitosos en el extranjero. Primero que nada, me parece sumamente atendible el argumento que das tú. Fuenzalida viene de por lo menos 6 meses donde tuvo prácticamente nula continuidad en Boca Juniors en Argentina. Está bien, estuvo en una de las grandes ligas de Sudamérica, en uno de los equipos más grandes también de dicho país. Pero por otro lado, no fue un jugador que marcara presencia y Católica necesita jugadores que vengan precisamente con un recorrido en el corto plazo que sea significativo para sus carreras. La falta de fútbol de Fuenzalida, vamos a ver hasta qué punto va a ser factor, ya que hoy día solo jugó algunos pocos minutos en su retorno a San Carlos de Apoquindo. Y por otro lado, la contratación de Nicolás Castillo sigue siendo una verdadera incógnita. Es un jugador que ya tiene poquito más de 20 años, que ya está, entre comillas, consagrado como jugador profesional, pero aún no obtiene absolutamente nada en su carrera. Su paso, tanto por Italia como por la liga alemana, fue prácticamente un fracaso. Retornó en el corto plazo a San Carlos de Apoquindo y dudo mucho que sea una alternativa correcta como para que pueda liderar el ataque cruzado en búsqueda de un nuevo campeonato. ¿Te la jugarías por Jason Vargas mientras no esté Gutiérrez? Me parece que es una opción que podríamos tomar nosotros como referente de área. Sin embargo, Jason Vargas, en las pocas situaciones en que Mario Salas en el campeonato anterior lo usó como centro delantero, tampoco fue un jugador que lograra desequilibrar. Con 18 años, recomendarle la gran labor o responsabilidad que significa comandar el ataque cruzado como único referente de área, me parece que es un desafío demasiado grande aún para un jugador de tan corta edad. Universidad Católica jugará su próximo encuentro frente a Unión La Calera el sábado 23 de enero como visitante. Los invito a responder la pregunta de la semana. ¿Creen que el Chapita Fuenzalía está preparado para ser titular en la UC? Recuerden que si les gustó este video, darle un me gusta, dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos pronto. Adiós.